Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. El pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader presentaba a la nación su tercera y última rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el que se cuenta entre los discursos más extensos de nuestros mandatarios, que inició a las 10:39 de la mañana, tuvimos tomando el tiempo, y terminó exactamente a la 1 de la tarde con 16 minutos, es decir, 2 horas 37 minutos, durante el cual trató sobre los logros de la mayoría de los ministerios y de algunas direcciones, siendo la gran ausente el Ministerio Público. En este caso particular, no hizo referencia a sus actuaciones frente a los sonados casos de corrupción, en algunos de los cuales ya se han condenado a algunos de los enjuiciados y que se conocerán a fondo en las próximas semanas. Y no solo que no dijo nada al respecto, cuando en sus 2 primeras comparecencias ante la misma asamblea, siempre lo reseñaba como uno de sus logros al destacar que actuaba en total independencia, sino que además sus incumbentes no estuvieron presentes en el hemiciclo asambleísta. Antes de que llegara el presidente a la Asamblea Nacional, seguidores del diputado Pedro Botello se manifestaron a metros de distancia reclamando la entrega del 30% de las AFP a sus afiliados. Botello, quien saludó al presidente con un gorro de albañil y todo eso, amarillo, y donde escribía su solicitud del 30%, pues lo saludó cuando llegó a la asamblea. Esta manifestación fue enfrentada a pedradas por supuestos miembros del PRM, quienes pedían 4 años más para Luis Abinader. Por otra parte, la oposición, en términos generales, consideró el discurso carente de veracidad, con manipulación de datos, cosas que lo hacen todos los presidentes, y ahora con un aire reeleccionista. El precandidato del PLD, Abel Martínez, afirmó lo siguiente: tenemos el costo de vida más alto registrado en décadas y el presidente, en lugar de bajar la canasta familiar un 30%, como prometió en campaña, ha hecho todo lo contrario, pues esta ha registrado un aumento de un 21%, equivalente a unos 7.400 pesos, según cifras del Banco Central. La inflación acumulada en estos 2 años, igualmente de un 21%, es de las más altas de toda la región. Por otro lado, Miguel Vargas se pone en el escenario político al hacer una breve alocución donde afirma, tras escuchar el discurso de rendición de cuentas, que la realidad que enfrentan los dominicanos es muy diferente a la descrita este lunes por el presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional. En ese orden, indicó que durante casi 3 horas el país escuchó y observó hoy al presidente desmentido por la realidad y los hechos. Bueno, por otro lado, aunque la Fuerza del Pueblo dio a conocer un comunicado sobre el discurso, no fue un análisis a profundidad, por lo que se espera que en las próximas horas su presidente dé a conocer su evaluación sobre su contenido. En este sentido, lo que nosotros apreciamos fue tan solo un afán de querer ser los primeros en opinar para ganar cámara, como decimos popularmente, y no sopesar hacer un análisis minucioso, si se quiere, sobre todo lo tratado por el primer mandatario, y que fue mucho lo que él habló. Fue reiterativo con las acciones de desarrollo de Pedernales, de Puerto Plata, de Manzanillo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros puntos, y volvió a prometer la construcción de la nueva carretera Santiago-Puerto Plata, la autovía del Ámbar, que desde su primer discurso de juramentación como presidente de la República había prometido, y ahora es que
supuestamente se tienen el estudio de factibilidad y el diseño de la misma. Al final de su comparecencia ante los senadores y diputados como asambleístas, fue dedicado el tema haitiano para donde... espérate, me equivoqué. Dale un poquito para atrás. Te me quedaste atrás. Ahí. El final de su comparecencia ante los senadores y diputados como asambleístas fue dedicado al tema haitiano, donde apartar el problema haitiano de las luchas partidistas es lo que él quiere y llama a un gran acuerdo nacional. Y citamos, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime a la defensa y a la protección de nuestra soberanía. Debemos adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Esta parte final del discurso fue sumamente aplaudida por los presentes y reconocida por una buena parte de la clase política del país. Pero otra parte la consideran demagógica, ya que han señalado que en ocasiones anteriores del planteamiento le fue sugerido años atrás y que no le dio importancia en ese momento. Hoy, al solicitarlo, sobre todo a la clase política, se le critica que no se dirigiera a la clase empresarial que recurre a utilizar manos de obras haitianas, legales e ilegales, para pagar bajos salarios en beneficio de sus empresas. Un tercer grupo de la oposición considera que tal pacto no es necesario, ya que se trata de la defensa de la soberanía nacional y nadie más tiene el deber y la obligación de ejecutarlo en lo inmediato, un plan de protección de la dominicanidad que el gobierno del Estado Dominicano, en la persona del presidente de la República, como representante del Poder Ejecutivo y autoridad superior de la política nacional y de la política exterior, jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Este planteamiento, del todo realista, lo fundamentan en el sagrado juramento que hace el presidente de la República de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes dominicanas. Estamos de acuerdo en esto último, pero no está de más que toda la fuerza política, la sociedad civil y sobre todo esos empresarios que recurren a esas manos de obra por barata que son, se comprometan en defender nuestra identidad, nuestro territorio, nuestra cultura y nuestras creencias, pero sobre todo nuestra soberanía nacional. Como fueron muchos los temas tratados por el presidente en su discurso, en este programa trataremos algunos de ellos, sobre todo el que tiene que ver con la canasta familiar, el costo de la vida, el poder adquisitivo. Esta situación es la que más padecemos los dominicanos y que el presidente lo trató hasta con cierto sarcasmo, a decir de muchos. Hoy contamos con la presencia del doctor Modesto Reyes Valentín, decano de las Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del 2011 al 2018 y director de la Escuela de Ingeniería Agronómica de dicha universidad del 1999 al 2001, siendo profesor por 35 años de esta escuela. Hacemos nuestra primera pausa en nuestro programa Glosa. Las fuentes de empleo no son como él la plantea. Nosotros tenemos menos fuentes de empleo que antes. Hoy día la población en la ruralidad dominicana es menos de un 19% y en la zona urbana llega a más de un 80%. Realmente el pueblo dominicano, no todas las familias están haciendo 3 comidas al día.
Yo te diría que ese salario mínimo no alcanza para comprar la canasta. Pero este es un gobierno que se ha caracterizado, yo diría, en el sector agropecuario, se habla mucha fábula. Se plantea que se ha incrementado la producción de arroz y que hemos llegado a una producción récord de arroz, cuando realmente lo que ha pasado es que se ha importado arroz. La producción sigue siendo la misma. De esto no se habla, de cuántos productores de arroz están arruinados en el día de hoy. Recuerda que se prohibió las exportaciones de huevos. Eso no duró 2 semanas. Una medida totalmente descabellada que no tiene un criterio lógico. Si buscáramos un mercado para la exportación, pues nosotros tendríamos mayores oportunidades. Todo ese espejismo, todo ese sueño que presentó Abinader en materia agropecuaria en su discurso es completamente incierto. Y hay que irle a preguntar a los productores de este país cuál es la propia realidad que hay. Que este gobierno lo que hace es que no planifica y que improvisa. Y en materia agroalimentaria, improvisar tiene consecuencias nefastas. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bien, continuamos con nuestro programa y como decíamos al principio, pues tenemos hoy como invitado al doctor Modesto Reyes, una persona, un gran profesional con el que vamos a conversar sobre algunos aspectos que han creado mucho ruido en la población a partir del discurso del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Y precisamente antes le damos pues la bienvenida a nuestro programa a Modesto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, J.M. Hidalgo. Realmente para mí un gran honor estar aquí en Glosa con J.M. Hidalgo. Así es que vamos a atender todas las inquietudes que usted tenga y con mucho gusto trataremos de responder a aquellas que están a nuestra mano. Bueno, hay algo que nos llamó mucho la atención de parte del discurso del presidente Luis Abinader, y es con respecto a la mayor cantidad de empleos, de jóvenes que hay empleados a partir de su llegada al gobierno. ¿Hasta qué punto esta realidad ha contribuido, primero si es real el dato, de que hay un mayor aumento de jóvenes con empleo que cuando él llegó en el 2022? Sí, permíteme decirte o hacer un señalamiento. Yo creo que el país que describió el presidente Luis Abinader en el día de ayer fue pura fábula. Yo quisiera vivir en ese país que él describió en el día de ayer porque realmente no es así. Yendo al tema de los jóvenes, realmente un país que no invierte en la juventud realmente es un país que está dedicado al fracaso. Y los datos que él da de más de 500,000 jóvenes, que son los llamados nini, que ni estudian ni trabajan. En ese sentido, yo creo que producto de una pandemia donde nosotros venimos, producto del tema de la guerra de Rusia-Ucrania, producto de las malas políticas que ha aplicado este gobierno, pues realmente las fuentes de empleo no son como él la plantea. Nosotros tenemos menos fuentes de empleo que antes y eso lo tenemos nosotros que respaldar en el hecho de que realmente no ha habido una política que lleve a los jóvenes, principalmente en nuestra área que somos de desarrollo rural. ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes en la ruralidad? Son muy pocas y muchas veces, JM, lo que nosotros vemos es la vuelta que se da para irse de aquí, de este país. Yo te puedo recalcar que hoy día la población en la ruralidad dominicana es menos de un 19% y en la zona urbana llega a más de un 80%. Eso quiere decir que desde el campo hacia la ciudad tenemos una migración constante, pero no solamente del campo a la ciudad, sino desde el país. Tenemos todavía cómo siguen los viajes ilegales, continúan incrementándose. Esta vuelta que se da por México para pasar a Estados Unidos es una realidad de que la República Dominicana no se encuentra bien.
Yo creo que esto lo podemos nosotros respaldar y ahí tenemos que entrar en el tema de seguridad alimentaria, JM. Sí. ¿Por qué te digo esto? Realmente el pueblo dominicano, no todas las familias están haciendo 3 comidas al día. Y eso te lo digo por un dato sumamente interesante. Si nosotros vemos cuál era el costo de la canasta básica familiar en el año 2019, era alrededor de 20,000 pesos. Si la vemos en este año pasado, 2022, a diciembre de 2022, llegó prácticamente a lo que es cerca de 26,000 pesos en el primer quintil. ¿Quiénes son los que pertenecen al primer quintil? Aquellos de menores ingresos. Exacto. Y si nosotros estamos hablando, como decía el presidente, que los ingresos que alcanzan cerca de 16,000, que se vanagloria de decir que se incrementó el salario mínimo, yo te diría que ese salario mínimo no alcanza para comprar la canasta. Bueno, el presidente habló precisamente de unos aumentos salariales en varios sectores. Habló de un 24.20% en el sector privado no sectorizado, en el sector turístico de un 23%, en la zona franca de un 21%, en el sector construcción de un 24%. Y lo más sorprendente para nosotros, en el sector azucarero, de un 99.4% de aumento. Sí. No, el presidente tiene realmente que hablarle a la población con cifras más reales. Eso no es cierto. Y te lo puedo decir. Menciona hasta incremento en el sector agropecuario. Supuestamente a los que conducen maquinaria pesada, pues se le aumentó un 4%. Y digo yo, ¿qué es un 4%? Eso es pírrico totalmente. Además, la labor del obrero agrícola es lo que nosotros quisiéramos ver en incremento, ¿verdad? Para que haya mayor acceso de las familias que viven en el campo a los alimentos, como nosotros decíamos. Pero este es un gobierno que se ha caracterizado, yo diría, en el sector agropecuario, se habla mucha fábula. Por ejemplo, se plantea que se ha incrementado la producción de arroz y que hemos llegado a una producción récord de arroz, cuando realmente lo que ha pasado es que se ha importado arroz. La producción sigue siendo la misma. Nosotros producimos cerca de 12.4 millones de quintales al año y en esta oportunidad con cerca de alrededor de unos 600,000 quintales que deben entrar por el tema de DERECAFTA. El resto fueron importaciones que se hicieron desmedidas. Ahora, lo que no dijo el presidente en su discurso es que realmente más de un 50% de los pequeños productores están arruinados, productores de arroz, que son los reformados, por las importaciones desmedidas de arroz que hizo. Pues realmente esos productores, cuando llevaban su arroz al molinero, pues no se lo recibía y entonces se lo rebotaba. Entonces de esto no se habla, de cuántos productores de arroz están arruinados en el día de hoy. Y si nosotros pasáramos al tema de los productores de huevos, te estoy hablando proteína, ¿verdad? Sí. Y el otro tema son los carbohidratos, que no debe faltar en la canasta del dominicano, vamos a decir. La proteína más barata, como todos sabemos, está en el pollo, está en el huevo. Pero vamos al huevo. Nosotros tenemos acá una producción balanceada para satisfacer las necesidades del país, que nosotros producimos alrededor de 260 millones de huevos al mes. Él habló de algunos 3 millones, que se incrementó a 3 millones y pico de huevos diarios. Pero te voy a decir cómo es el incremento. En esa oportunidad, nosotros, para tener esa producción balanceada, se importan reproductoras y la cantidad que siempre se ha importado es alrededor de 90,000 reproductoras. ¿Qué hizo el gobierno? La llevó dándole permiso a personas que antes no tenían para reproducir, para tener el negocio, pues se lo aumentó a 120,000. Algunos productores dicen que fueron 140,000 reproductoras que se inventó. Eso
produjo una sobreproducción de huevos, naturalmente. Pero aquí te voy a decir, JM, lo que pasó. Recuerda que se prohibió las exportaciones de huevos. Sí, sí. Eso no duró 2 semanas, la prohibición. Una medida totalmente descabellada que no tiene un criterio lógico. Porque si tú tienes una sobreproducción, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar mercado. Claro. ¿Y cómo tú vas a prohibir las exportaciones? Entonces, ¿qué quería? Llevar a la quiebra a muchos pequeños y medianos productores, que lo llevó a la quiebra, que hoy cerraron sus granjas. Entonces habla de una sobreproducción, pero una sobreproducción provocada, que hay que mantener un equilibrio entre la producción para proteger la producción nacional con lo que es las importaciones. Si tú provocas una sobreproducción, entonces tú vas a generar un problema en aquellos que son los que producen, que hay que mantenerlo. Tiene que haber beneficios, y yo te voy a decir, los que menos beneficios muchas veces reciben son los productores, porque todos los riesgos le caben a él. Sin embargo, el gobierno quiere tener productos baratos a costa de los productores, a pesar de los subsidios que habla, que de eso tenemos que hablar bastante, de los subsidios que él habla para el sector de alimentos, para el sector de la producción agropecuaria, que realmente no son tan ciertos como se señala en su discurso. De manera, JM, que en política, por ejemplo, los pollos es otro ejemplo. ¿Cómo es que nosotros tenemos capacidad instalada aquí para producir 19 millones de unidades de pollo al mes? Y podemos tener más. Si buscáramos un mercado para la exportación, pues nosotros tendríamos mayores oportunidades. Pero para la producción local nosotros tenemos capacidad suficiente, y para exportar, porque la exportación es básicamente a la hermana República de Haití que se hace, no es a otro, y lo que se exporta es un 5 a un 15% en muchas ocasiones. Ahí varía más o menos las exportaciones, de manera que como en medio de una sobreproducción tú prohíbe las exportaciones como una medida totalmente descabellada, y que no dan oportunidad realmente a uno pensar que este gobierno lo que hace es que no planifica y que improvisa. Y en materia agroalimentaria, improvisar tiene consecuencias nefastas. Pero no hemos visto una manifestación así de los productores de huevo y de pollo. Totalmente, JM. La protesta de los productores ha sido continua y constante. Es decir, cuando se prohíben las exportaciones, señores, ¿cuántas ruedas de prensa se dieron? Asociaciones de productores, Asohuevo salió a la calle. Aparte de Haití, de ser nuestro principal país para exportar, ¿hay alguna otra isla, por ejemplo, en el área que también reciben producciones locales? Sí, Jamaica en algunas ocasiones, y hay otras islas que eventualmente, pero la mayor exportación se produce hacia Haití, que como te digo, lo más que puede llegar a un 15%, y cuando más hasta un 20%. De manera que el gobierno lo que debe hacer es buscar mercados para la producción nacional, porque déjame decirte, si tú recordarás aquella famosa tasa cero que se aplicó aquí por 6 meses, liberando de arancel la entrada de productos, sí, exacto, pero productos que son subsidiados en otros países, y con lo cual República Dominicana no tiene ningún acuerdo de libre comercio, como es el caso de Brasil. Entonces, cuando hacía las importaciones de pollo de Brasil con una alta producción aquí, bueno, pues quería llevar a los productores a la quiebra, como llevó a muchos productores, y por eso es que te digo que pequeños productores y medianos productores salen del mercado por esa situación. Todo ese espejismo, todo ese sueño que presentó Abinader en materia agropecuaria en su discurso es completamente incierto. La realidad es otra, y hay que ir a preguntar a los productores de este país cuál es la propia realidad que hay. Bueno, si hay algo que revoloteó el avispero fue cuando el presidente manifestó que con el salario mínimo de hoy se puede comprar más carne, más pollo, más comida que con el salario mínimo del 2011. Primero,
¿por qué toma como referencia el año 2011 con respecto al día de hoy? ¿Y qué tan cierto eso del famoso plátano index, el pollo index, la hamburger, ¿no? Y todo eso? ¿Qué calidad científica tiene esta medición que el presidente la coloca, se la coloca a la población como para que entienda que hoy estamos mejor que ayer? Esa es la respuesta que tendremos más adelante con nuestro invitado en nuestro programa de hoy de Glosa. Referirse al plátano con un ministro de Agricultura que es productor de plátano y decir que en el 2019 nosotros teníamos plátano que andaba alrededor de 10, 12 pesos, decir que 2022 se vendía promedio 25 pesos, pero llegó 40 y 50 pesos un plátano. Seguridad alimentaria, tiene que haber disponibilidad de alimentos y tiene que haber acceso a los alimentos y tienen que ser nutritivos esos alimentos. Y si hay alguien que pudo dar cátedra sobre manejo de crisis, recordará la crisis del 2008-2009 con los commodities, el tema de la soya, el tema de la grasa comestible y el tema del maíz. El doctor Leonel Fernández manejó esa crisis y recordará que eso coincidió con el tema de las burbujas hipotecarias, ¿no? En todo el territorio nacional está ofreciendo centro de la UAS. Yo creo que tiene una ilusión con la impronta que dejó el doctor Leonel Fernández. Este es un gobierno que busca cifras que puede enmascarar, y el tema de la pobreza es uno. Todas las dificultades que nosotros hemos tenido en materia alimentaria se debe a la falta de planificación del gobierno. Te lo demuestro, tasa cero fue una medida totalmente desacertada. Prohibición de las exportaciones de huevos fue una medida totalmente desacertada. Y las famosas ayudas, ahí tuvimos el huracán Fiona. Señores, pero este es un fraude completamente. Nosotros tenemos listas de productores que se les dio dinero y no tienen una tarea de tierra. ¿Cuántos productores de cerdo tenemos nosotros arruinados hoy por la fiebre porcina africana? Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Como indicamos anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Modesto Reyes Valentín, quien fuera durante 8 años director del Centro de Tecnologías Agrícolas del Instituto Dominicano de Investigaciones y reconocido con el Premio Nacional de Investigación en el área agroalimentaria en el 2020, con quien vamos a continuar en esta parte de nuestro programa. Y el presidente habló del índice, plátano index, el pollo index. Primero, ¿qué es eso y qué tan científico es esa medición? Sí, realmente el presidente ha querido retomar un tema de la hamburguesa index, que es un punto de referencia que se tiene más o menos para qué alcanza. Y lo ha querido retomar aquí en la República Dominicana en un mal momento para él. Porque referirse al plátano con un ministro de Agricultura que es productor de plátano y decir que en el 2019 nosotros teníamos plátano que andaba alrededor de 10, 12 pesos, y que el plátano cibaeño, que se vende mucho más económico que el plátano barahonero, decir que 2022 se vendía promedio 25 pesos, pero llegó 40 y 50 pesos un plátano. Entonces, plátano index, yo creo que es lo peor que haya podido mencionar y creo que es una burla al pueblo dominicano. Si hablara de pollo index, va a ser lo mismo. Óyeme, estamos pasando de una libra de pollo que costaba 70 pesos y que hoy día ha andado por los 100 pesos la libra. Pero también podemos nosotros hablar de la yuca. Oye, la yuca ha subido un 74%. JM, tú que eres de Moca, sí, donde se produce bastante yuca. Los víveres blancos están carísimos. Todo han subido. Entonces, un huevo, no sé por qué no dijo huevo index. Un huevo, señores, que no baja de 8 pesos. Pero él justifica todo eso
en que el salario mínimo de aquel del 2011 era menos que ahora, el salario mínimo ahora es mayor, por lo tanto se puede comprar más. No, es que el poder adquisitivo de las personas no se puede medir por esa vía, porque si lo hace, tú no solamente compras plátano. Canasta básica es un conjunto de productos que demanda una familia para vivir. Y ahí está la comida que este gobierno saca cero en lo que es la disponibilidad de alimentos a precios asequibles para la población. Porque seguridad alimentaria tiene que haber disponibilidad de alimentos y tiene que haber acceso a los alimentos y tienen que ser nutritivos esos alimentos. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir, hemos tenido escasez de plátano y este gobierno ha dicho que se debe a que las temperaturas son más frías, que tenemos temperaturas más frías. Todos nosotros sabemos que año tras año el comportamiento climático, aunque haya habido variación, pero para los meses de diciembre, enero, febrero, la temperatura baja. Entonces tú tienes que tener planificación para saber en qué periodo, y no solamente para temperatura, sino para el tema de sequía. Sabe cómo entra la sequía en la parte noroeste del país principalmente. Entonces, este gobierno en materia agropecuaria, lo que le ha faltado siempre es planificación, que no la hace en ninguna área. De manera que yo interpreto estas expresiones como una burla al pueblo dominicano de hablar de que hoy día tenemos mayor poder adquisitivo. Cuando yo te decía, 2019, realmente teníamos una canasta básica familiar alrededor de 20,000 pesos. Óyeme, con el salario mínimo que él habla, no alcanza para esa canasta básica. En 16, el primer quintil, que son los de menos ingresos, como te decía JM. Claro. Entonces, te voy a decir, eso creció de 2019, y te pongo 2019 porque entra su gobierno en el 2020, ¿verdad? Sí. Entonces... Él tomó como referencia el 2011, no sé por qué. Sí, bueno, pero se equivoca en el 2011, te voy a decir por qué. Porque va a entrar en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Exactamente. Y si hay alguien que pudo dar cátedra sobre manejo de crisis, que nunca, no tuvo una pandemia, pero tuvo crisis peores que las que se presentaron en materia agroalimentaria, recordará lo que fue la crisis del 2008-2009 con los commodities, que era precisamente el tema de la soya, el tema de la grasa comestible y el tema del maíz, que ahí se marcan los commodities. Bueno, el doctor Leonel Fernández manejó esa crisis y recordará que eso coincidió con el tema de la burbuja hipotecaria, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente el presidente Fernández manejó eso y el pueblo dominicano no pasó por los momentos que estuvo pasando, que ha estado pasando ahora. De manera que ahí se va a equivocar, pero también se equivoca porque también le tocó al doctor Leonel Fernández manejar la crisis 2003-2004, donde en el renglón de bebidas, alimentos, bebidas no alcohólicas, nosotros decimos que se incrementó cerca de 78%. Entonces, el doctor Leonel Fernández en 2004, cuando asume el poder de nuevo, a partir de ahí comienza a manejar, recuerda que fue la crisis de los bancos. Exacto. Entonces yo creo que el doctor Leonel Fernández lo que tuvo como referencia fue un ejemplo de administración. Si el presidente Luis Abinader se refiere al 2011, yo creo que se está equivocando porque cometería un gran error hacer una comparación de las gestiones del doctor Leonel Fernández con esta gestión que ha sido desastrosa en todas las áreas prácticamente. Yo diría que este gobierno comienza a decir que cuántas obras inaugura. Señores, Luis Abinader inaugura hasta canchas, caminos vecinales. Es una obsesión, pero no tiene una obra nacional, de impacto nacional. Tiene la obra del metro, acaba de decir que terminará para el 24, ¿verdad?
la otra obra de el teleférico, el monorriel, que terminará también para finales de, dice 2023, pero nosotros entendemos que no. Es decir, que no tiene una obra grande que presentar como terminada. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en materia de educación, y que toca a los jóvenes. ¿Cuántos centros ha ofrecido de la UAS el presidente Abinader? Desde el primer discurso de toma de posesión estuvo hablando precisamente de la ampliación de la UAS. Entonces, lo que te puedo decir, por ejemplo, el único centro que yo conozco así, fue una ampliación de la fortaleza, de la vieja fortaleza que se tenía en La Vega, y se le hizo una remodelación, pero no ha construido un solo centro, como lo construyó el doctor Leonel Fernández. Pero eso no es digno de reconocimiento, el hecho de dar un seguimiento a las obras de pasados gobiernos. Sí, sumamente importante e interesante, pero no puede compararse. Tú tienes que decir lo que realmente está haciendo. Yo remodelé una fortaleza en La Vega para hacer el centro la palabra de la reinauguración no La existe Vega. para él. No existe. Es inauguración. No, pero realmente no ha tenido ninguna inauguración. Después, la mayoría de los lugares, por ejemplo, aquí Santo Domingo Oeste, que está en un centro de la UAS, ¿qué es lo que tenemos? Oficinas alquiladas. No tenemos más de ahí. Entonces, vive ofreciendo por todas partes. Él consiguió ya bastante avanzado el centro de Atomayor. No lo ha terminado. El centro de Atomayor, que estaba bastante avanzado cuando él llegó a su gobierno. Pero asimismo tenemos nosotros que ofreció centros en Azua, que en Neiva, en todo el territorio nacional, está ofreciendo centros de la UAS. Yo creo que tiene una ilusión con la impronta que dejó el doctor Leonel Fernández, principalmente con verdaderas ciudades universitarias, como construyó el presidente Fernández en Bonao, construyó en Puerto Plata, construyó en Nagua, construyó en San Juan de la Maguana, construyó en Mao, Barahona. Esos son verdaderas ciudades universitadas, habilitadas prácticamente con todo. A mí me da un placer extraordinario cada vez que vuelvo y me encuentro en esos centros, porque fui profesor por más de 35 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso realmente es un reconocimiento que nosotros tenemos que hacer al doctor Leonel Fernández, que no ha habido otro presidente que mirara para la Universidad Autónoma de Santo Domingo como lo hizo el doctor Leonel Fernández. Luis Abinader hace la siguiente afirmación. Dice que la pobreza monetaria general en República Dominicana pasó del 23.9% en el 2021 al 21.8% en el 2022, lo que supone una reducción de 2.1 puntos porcentuales. A pesar, dice, que de la secuela de la pandemia, la inflación y todo eso, afirma que 200,000 dominicanos incrementaron sus ingresos al salir del nivel de pobreza el pasado año. Sí, y ahí es donde yo entiendo que los cálculos están mal, porque realmente cuando nosotros vemos todas las migraciones que se están dando, la gente realmente no está saliendo de la pobreza, sigue cada día más en una pobreza. Pero hay un método de cálculo que ha estado utilizando. La pobreza monetaria, que es en base a ingresos, lleva a muchos errores. Entonces, nosotros tendríamos que determinar otros parámetros para realmente nosotros poder medir lo que es la pobreza. Este es un gobierno que busca cifras que puede enmascarar, y el tema de la pobreza es uno, porque hoy día yo te puedo asegurar, JM, que nosotros tenemos más pobres que antes. Y él pudiera ser sincero y decir, óyeme, que yo vengo de una pandemia, bueno, donde se cerró todo, y eso nosotros lo entendemos, todos los países fueron afectados por igual. Dice que tenemos, y ahí voy a aprovechar el tema de la inflación, que la menciona también. Sí. Es decir, nosotros terminamos con una inflación de 7.83% a diciembre de 2022. Y yo diría que no estaría mal, pero es una inflación alta, comparada con la que buscaba el Banco Central,
que se había planteado, 4 más o menos 1 de la inflación. Entonces, yo diría que por ahí él no puede presentar. Realmente nosotros con una inflación alta, y dice que tenemos menos inflación que otros países, que la media, generalmente utiliza la media de los países de la región. Pero reconocemos que Venezuela ha tenido una inflación altísima por muchos años. Reconocemos que Argentina tiene una inflación extremadamente alta. Reconocemos que Nicaragua también ha tenido inflación bastante alta. Entonces yo creo que el presidente Abinader debería compararse muchas veces y ser su meta y decir, bueno, yo en vez de decir que estoy por debajo de la media de la inflación de los países de la región, realmente yo quiero acercarme a un país como El Salvador, que tiene una tasa de inflación de las más bajas de toda la región. Pero esa inflación se deben a causas externas, a causas locales, y de qué manera el gobierno pudo haberle enfrentado. Yo voy a responder esta pregunta, JM, de la siguiente manera. ¿Tú crees, y todo el mundo creo que va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, esos factores externos no han afectado por igual a todos los países? Te lo voy a poner sencillo, los commodities. Muchos de los países tienen que importar esos productos. El precio del combustible no le subió a todos los países, prácticamente a todos, en condiciones similares que la República Dominicana. La grasa comestible, todo lo que son los commodities, precio de los fletes, a todo lo afectó por igual. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué República Dominicana tiene una inflación que es alta con relación a muchos países de la región que no tienen esa inflación? Entonces se debe a dos cosas. Número uno, los factores externos inciden, pero inciden para todo el mundo. Pero el segundo punto son las endógenas, que son las del país, la interna de aquí. Y yo te he dicho una palabra, falta de planificación que no hay. Todas las dificultades que nosotros hemos tenido en materia alimentaria se debe a la falta de planificación del gobierno, y te lo demuestro, tasa cero fue una medida totalmente desacertada. La prohibición de las exportaciones de huevos fue una medida totalmente desacertada. Y las famosas ayudas, ahí tuvimos el huracán Fiona. El presidente se enorgullece en decir que se ayudó. Señores, pero usted es un fraude completamente. Nosotros tenemos lista de productores que se le dio dinero y no tienen una tarea de tierra. Un mecanismo que se utilizó para ayudar a algunos compromisos que seguro tenían en materia electoral. Entonces, yo creo que el presidente Abinader tiene que ser más sincero. ¿Cuánto? Y hay parámetros, hay estadísticas que debería tomar en cuenta. ¿Cuántos pequeños y medianos productores están quebrados hoy día? Y en ese renglón que habló del arroz, yo quisiera que buscara los datos, que nosotros lo tenemos para que él lo sepa. ¿Cuántos productores medianos? Y te voy a decir lo siguiente. Él mencionó el tema de los invernaderos y que va a convertir a Vallejuelo en un centro de producción de vegetales bajo ambiente protegido, que son los llamados invernaderos. Nosotros teníamos alrededor de 10 millones de metros cuadrados de invernadero. Esa es nuestra estadística. A la llegada del presidente Abinader, pues comenzó a reducirse y había una razón en principio, que fue la pandemia. Bueno, ya no había hoteles, restaurantes, turismo cerrado, pero luego que se ha venido normalizando, la idea es que se vuelva por lo menos a los 10 millones de metros cuadrados. Él anunció que se iba a incrementar en 5 millones de metros cuadrados. Y lo que yo te puedo decir es que hoy nosotros tenemos menos metros cuadrados que lo que teníamos antes. Lo cual quiere decir que en vez de aumentarse 5 millones, lo que ha hecho es que se ha reducido por debajo de los 10 millones
de metro cuadrado. Y por lo tanto, las exportaciones nuestras también bajaron a pesar de ese dato que es falso, que se da de que nosotros incrementamos las exportaciones desde la República Dominicana. Igual que otro tema que mencionó JM, sumamente interesante, el tema de la carne, que nosotros somos exportadores de carne. Es cierto, se abren las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos en el gobierno, pero se vienen haciendo esfuerzos desde mucho antes, preparando los mataderos, preparando las condiciones para que esto se diera, preparando laboratorios como es el ABCEN. Y entonces hay cosechas que se realizan de una parte a otra. Yo te lo puedo decir, muchos de los centros que inauguró el presidente Fernández en la UAS, no le correspondió al rector cuando se empezó eso, claro, lo que respondió al rector que estaba en ese momento. Exacto. Entonces, así mismo pasa con esto de la carne. Pero yo no sé si te diste cuenta que en el discurso del presidente Luis Abinader no menciona el tema de la fiebre porcina africana. ¿Cuántos productores de cerdo tenemos nosotros arruinados hoy por la fiebre porcina africana? Que es el resultado de una introducción por las debilidades encontradas en nuestro sistema cuarentenario, como es el tema de los técnicos que fueron cancelados, que son especialistas. Es decir, la fiebre porcina africana le cayó encima a este gobierno. Y podemos seguir hablando de eso. Bueno, estamos conversando con Modesto Reyes Valentín en nuestro programa Glosa de este fin de semana. Así que hacemos la pausa y retornamos en unos segundos. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Hay una encuesta que nosotros manejamos que indica que el doctor Leonel Fernández tiene 38.2%, Luis Abinader tiene alrededor de un 38.8%. Entonces las encuestas dan un ascenso constante, continuo. Pero es que eso es natural. Sí, con el presidente Abinader, aunque no hay un desplome de golpe, pero viene en descenso. Fuerza del Pueblo parte desde cero, el poder desgasta. Pensamos en el tema de alianza, pero es alianza con el pueblo. Nosotros venimos con un crecimiento extraordinario que se muestra que venimos del número 18 en la boleta y bajamos al número 3. Y en las presidenciales no hay duda de que la victoria será nuestra. ¿Será un reflejo el resultado de las elecciones de febrero con respecto a las de mayo? Podría decir sí y no, tener alguna locución donde se detenga en puntos centrales de lo que él prometió que no cumplió. Hay una encuesta que nosotros manejamos que indica que el doctor Leonel Fernández tiene 38.2%, Luis Abinader tiene alrededor de un 38.8%. Entonces las encuestas dan un ascenso constante, continuo. Pero es que eso es natural. Sí, con el presidente Abinader, aunque no hay un desplome de golpe, pero viene en descenso. Fuerza del Pueblo parte desde cero, el poder desgasta. Pensamos en el tema de alianza, pero es alianza con el pueblo. Nosotros venimos con un crecimiento extraordinario que se muestra que venimos del número 18 en la boleta y bajamos al número 3. Y en las presidenciales no hay duda de que la victoria será nuestra. ¿Será un reflejo el resultado de las elecciones de febrero con respecto a las de mayo? Podría decir sí y no. Debería tener alguna locución donde se detenga en puntos centrales de lo que él prometió que no cumplió. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Entramos a la parte final de nuestro programa. El doctor Modesto Reyes, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, que preside el doctor Leonel Fernández y funge como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de esa organización política. Bueno, y vamos a hablar un poquitito de política. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo al día de hoy frente primero a las próximas elecciones de febrero y luego ya a la presidencial? Bien, yo creo que no hay partido que haya alcanzado en tan poco tiempo los niveles que tiene la Fuerza del Pueblo. En apenas 3 años, decir que nosotros hoy nos colocamos como el primer partido de oposición es realmente un hecho histórico en la República Dominicana. Lógico, respaldado por un líder como el doctor Leonel Fernández, que te lo puedo decir, te lo comentaba anteriormente, Fuerza del Pueblo como partido, al ser nuevo, pues la población
población no lo conocía, pero sí conocía a nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, y siempre teníamos que decir el doctor Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo. Pero ya estamos llegando al momento que podemos decir Fuerza del Pueblo con nuestro líder, el doctor Leonel Fernández. Nosotros tenemos una meta que para el mes de febrero, es decir, hoy, día 28, ¿verdad? Nosotros debemos culminar con un padrón de 1.5 millones de afiliados. Y nosotros estamos cercanos, hoy día estamos por más de 1.450.000 afiliados. Y entendemos que en los próximos días ya estamos complementando esa meta. El presidente Fernández irá a la Junta Central Electoral a hacer entrega del padrón de 1.500.000 afiliados, que no creo que haya partido alguno de la República Dominicana que tenga un padrón en esas condiciones, que nosotros decimos que es auditables y que resiste cualquier auditoría que se haga desde la Junta Central Electoral o desde cualquier punto. Para junio nosotros estaremos llevando otro padrón que tendrá entonces 2 millones de afiliados. Nosotros trabajamos todo a nivel nacional fuertemente en todo lo que es el tema de afiliación, pero también en el tema de organización, que tiene que ver con las organizaciones, las direcciones de base y con las direcciones medias. Estamos muy bien, JM. Una vez que ustedes presenten un padrón de 2 millones de personas inscritas en el partido, eso es un triunfo casi así lo vemos. Asegurado. Así lo vemos y así lo dan las encuestas. Todas las encuestas que están ahora, inclusive te puedo decir encuestas que son instrumentos de trabajo interna que tiene el partido, pero otras encuestas que se han hecho y que es de todo conocida, pues realmente dan un empate técnico. ¿Cómo andan esos números? Sí, realmente hay una encuesta que nosotros manejamos que indica que el doctor Leonel Fernández tiene 38.2% y Luis Abinader tiene alrededor de un 38.8%. Es decir, que es un empate técnico lo que tenemos ahí con el candidato del PLD, pues naturalmente ha bajado, ha descendido. Me sorprende que la figura del presidente, en este caso de Luis Abinader, pero de cualquier presidente, que esté por debajo de un 40% a un año de las elecciones, es preocupante. Pero algo más interesante aquí, JM, son las tendencias que indica. Si nosotros tomamos la tendencia del comportamiento del presidente Fernández como candidato, ¿verdad? Entonces las encuestas dan un ascenso constante, continuo. Pero es que eso es natural. Sin embargo, con el presidente Abinader, aunque no hay un desplome de golpe, pero viene en descenso. Poco, pero viene en descenso. Con el partido del candidato del PLD, el descenso es mucho más fuerte. Hay una caída estrepitosa y realmente hay, yo diría que se mueve entre un 14 y un 18% realmente. Yo decía que era natural, primero porque la Fuerza del Pueblo parte desde cero. Por lo tanto, el aumentar un 5% ya es una tendencia a un 10, a un 15, es decir, iba a ser en aumento naturalmente. Claro. Como también la baja de un gobierno. Siempre se ha dicho que el poder desgasta y eso es natural. Lo que es curioso es el caso de Abel Martínez. Uno, el partido está, para nosotros consideramos que el Partido de la Liberación Dominicana aún cuenta con elementos sumamente fuertes para participar en unas próximas elecciones, independientemente de los casos que se están juzgando. Pero vemos que el candidato como que está solo, Abel Martínez, con respecto al partido, a su partido. Y entonces, siempre se ha hablado de que si esa oposición no se unifica, definitivamente Luis Abinader quedará como próximo presidente de la República, si es que se decide repostular. Bueno, yo te podría decir que nosotros como Fuerza del Pueblo, ahora mismo, pensamos en el tema de alianza, pero es alianza con el pueblo. Es decir, más allá tendríamos que ver, pero ahora
nuestro objetivo es crecer, es posicionarnos, es colocarnos en una posición que nos permita desde ahí poder tomar el control, tomar la posición número 1, porque déjame decirte, nosotros venimos con un crecimiento extraordinario que se muestra que venimos del número 18 en la boleta y bajamos al número 3. Y ahora el presidente Fernández ha planteado que este año es el año de la consolidación y el próximo año es el año de la victoria. ¿Qué se vaticina para las elecciones de febrero próximo? Bueno, ahí naturalmente que van a ocurrir algunas alianzas posiblemente, pero nosotros estamos enfocados en que nuestro partido saque los mejores candidatos o precandidatos para esas próximas elecciones y estamos enfocados en esa parte. Nosotros vemos de cara a unas próximas elecciones que Fuerza del Pueblo va a jugar un papel extraordinario con estas elecciones municipales. Y en las presidenciales no hay duda de que la victoria será nuestra. ¿Será un reflejo el resultado de las elecciones de febrero con respecto a las de mayo? Podría decir sí y no. No necesariamente. Frente a un candidato como el presidente Leonel Fernández, que todo el mundo lo conoce a nivel nacional, a nivel regional, es un candidato extraordinario, pues no podríamos decir francamente que sería lo mismo. Pero el presidente Leonel Fernández acompañando a nuestros candidatos en los municipios, yo creo que nosotros vamos a tener una participación que no nos queda duda que va a ser muy positiva. ¿Podríamos esperar una respuesta formal del doctor Leonel Fernández al discurso de Luis Abinader? Entiendo que sí. Entiendo, no tengo exactamente fecha, pero posiblemente el presidente Fernández hará alguna alocución que tenga que ver o se va a referir al tema del discurso. Tiene mucha tela por donde cortar y un comunicador como lo es el presidente o el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, no nos queda duda de que, como siempre lo ha hecho, tendrá una locución sin desperdicio en términos del análisis correcto de esta locución del presidente Luis Abinader, que como te digo, yo quisiera vivir en ese país que mencionó el presidente Abinader, porque realmente no creo que es la República Dominicana que tenemos hoy día. Bueno, gracias Modesto por haber participado en nuestro programa. Quedaron algunos temas pendientes que tienen que ver con la parte hídrica, con la parte de energía eléctrica en la República Dominicana, que el presidente también lo tocó, y otros puntos también. Al ser un discurso tan largo, tocó muchos temas, aunque dejó algunos, como dijimos al principio de nuestro programa, tal como fue el caso de la ausencia del Ministerio Público, tanto la presencia de sus titulares, o de su titular, de su ministra, como también del tema en sí. No lo trató por ningún lado. Como fue el tema de la corrupción también, que tampoco lo tocó con profundidad, fue muy tenue. Así que los puntos centrales que planteó el presidente como logro, como fue la seguridad ciudadana, el tema de la corrupción, el tema del Ministerio Público, fueron temas que él lo pasó demasiado rápido y que no se detuvo demasiado. Debería tener alguna locución donde se detenga en puntos centrales de lo que él prometió que no cumplió, que eso sería sumamente importante para sincerizar y que él pueda sincerizarse con el pueblo dominicano. Bueno, muchas gracias Modesto. Señores, hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana en Glosa. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.